La semana pasada, un episodio nunca visto de Los Amigos Tontos Podcast fue descubierto debajo de un escritorio en los estudios Nickelodeon. Ahora todo el mundo está esperando con febril ansiedad ver el episodio perdido de Los Amigos Tontos Podcast. Porque las rayas. No más. Mexicanos al grito No me de. lo sé. Sé que es el hacer al prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del. ¿No cómo era con eso? Al sonoro es así, güey. Ese es el del Padre Al Nuestro. no me lo pues así. Al sonoro rugir del cañón. Es que no es patrio. Esto es patria. Y como habíamos dicho en el anterior. Del anterior. Del anterior. Del Del año pasado. Ya sé. Vamos a hablar sobre México. La verdadera historia de México. Jamás antes contada. Jamás antes contada la verdadera historia de México. Ay, ¿quieres comenzar con eso o...? ¿Qué pasó? Ni puta idea. Se murió. ¿Se murió? ¿Alguien se murió? Seguramente sí. Bueno, un pésame a todos los que murieron en la catástrofe de Luisiana. La verga. En la falla de San Andrés. Ni que me perdí. En el temblor de... Sí hubo un temblor, ¿no? En septiembre está lleno de temblores. Sí, pero sí hubo, ¿no? A lo mejor. Según yo sí, que hasta hizo noticia. No sé. Espero no haya muerto alguien que conociera. O sea, nadie. Nadie. Muy bien, amigo. ¿Qué más pasó? Yo siento que sí pasaron cosas, pero como que toda la semana fui en piloto automático. Yo también. Como que la semana... Como que, pasó esto, que no se me olvide. Como que levanté y ya como que me levantaba y ya era de repente parpadeaba y ya era de noche y me volví a acostar. Y ya, esa era mi vida. Qué rico. A gusto. Agustín. ¿No, verdad? No, creo que no. Si pasa algo, discúlpenos, pero no Si se pasa acuerdan. algo, discúlpenos, pero es que la verdad no sabemos. Se chingan a su madre. Pero- Empezamos con el tema directo por primera vez en nunca. O sea, tenemos Me 2 minutos. niego. Vamos a hablar sobre cosas de México. Taco favorito. Pastor. O sea, no es mexicano el pastor, pero mi taco favorito siempre ha sido la del carnita pastor. Barbacoa. Ay, hoy en la mañana desayuné tacos de barbacoa. Qué sabroso. Tienes un punto. Es que barbacoa. Y lo ya es que te dan el consomé, agarras el taquito, lo chopeas así, como si fuera cafecito, como si fuera pan y cafecito. Es como, pues Pero de sabroso. borracho. O, ¿cómo era el de Maruchan con barbacoa, con birria? Ese estaba bueno. El que qué vimos la sabroso, receta. sí, sea buenísimo. Está buenísimo. ¿Comiste pozole este septiembre? No, Ni yo. en mi casa no hicieron. Hicieron en casa de Kelly, pero no comí. Yo sí quería pozole. Creo que mi abuela hizo chile o algo así, pero no me llevaron, entonces no fui, no comí nada. ¿No viste el grito? No, me da huevo. O sea, muchos de mi trabajo fueron y me hizo pensar que a lo mejor debía haber ido. Pero no me hablaron. No sé si estuvo chido. Según yo no está Julián, estaba Laberinto y un grupo que no sé cómo leer su nombre. Era como Moena o Bohemia, no sé, algo así. Tal vez era Moana. Era muy raro. Está muy raro. No fui. Siempre me ha dado huevo ya el grito. Me acuerdo que una vez fui. Dije, ¿qué es esta mierda? Estoy aburrido. Y fui cuando vino Juanga. Yo hubiese querido ir cuando vino Juan. Fue la última vez que tocó Kincho. Sí. Como que te la verga, Juan. Vete a la verga, Juanga. La neta. Y ya regresa de tu tumba. Sabemos que no estás muerto. Nadie muere en Tu realidad. representante dice que no. Nadie muere en realidad. Tu representante dice que habló contigo, que estás vivo. Si güey solo quiere sacar dinero. Pero entonces nos vamos de lleno con el tema mexicano. La pared tiene un chicle. ¿Eh? La pared tiene un chicle. A lo mejor. ¿Nunca lo habías visto? No, si te soy sincero. Me quedé viéndole y dije, eso es un chicle. Como traigo un chicle, Sí. eso es un chicle. A ver, hoy les vengo a 4 contar. minutos.
4 minutos de relleno. Sí. La verdadera historia de México. La verdadera historia de México. Vamos a seguir primero con lo de la conquista española, ¿no? Como ustedes saben, según la película histórica exacta del Dorado. El Dorado. Tulio y... ¿cómo se llama el otro güey? Juan Carlos. Juan Carlos Bodoque. No me acuerdo cómo se llama. Vino... Nada de saber preguntas. Baila. 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 Me ignora. Muy ignorado. Pues eso, según la película exacta del Dorado, nosotros... el Dorado lo descubrió Tulio y un güey. Y el otro güey. Para evitar que Hernán Cortés llegara. No sé si es cierto cómo se llama, ya no puedo. El Dorado. El Dorado. Pez dorado. Pez dorado. No te salió. Mira, es un mapa. Creo que salió la verdad. Tulio y Miguel. Tulio y Miguel. Ah, ya. El tocayo. Y luego. Según su película exacta, donde nosotros admirábamos a Hernán Cortés como si fuera un dios, y a ellos también, porque éramos estúpidos y le regalamos el oro. Claro que no pasó eso. Me alegra que las costumbres no cambian. Seguimos diciendo que los españoles son dioses. Pero no. Eso no fue lo que pasó, pero consultando del libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del autor Bernal Díaz del Castillo, y de la obra histórica de la conquista de México de Francisco López de Gamora, pues los españoles nos conquistaron, entre comillas, a los mexicanos. Tenemos que entender que los mexicanos no somos descendientes de los aztecas, que en ese entonces eran los mexicas. Después cambiaron su nombre por el 1800, pero en 1500 eran conocidos como los mexicas, porque habitaban la tierra de Tenochtitlan, Teotihuacán y entre otros hacendados, pero que era el imperio mexicano. Pero pues ellos se llamaban mexicas, tenían los mismos dioses, después cambiaron los aztecas. Que curiosamente cuando se fundaron ya estaban dando clases en universidades en Europa, en Estados Unidos. Cuando se fundó esta nación, el Imperio Mexicano. Es muy cagado. Es muy cagado. Qué pro. Es como el hecho de que cuando se construyó la primera pirámide de Egipto aún estaban los mamuts. Ah, sí. Qué chido. Y que ¿cómo se llama esta morra? La que está... La Cleopatra. Que estaba más cerca de comer pizza en un restaurante que ver la primera pirámide cuando era construida. El tiempo es muy, muy extraño. Pero bueno, en sí nosotros somos una mezcla de los europeos que llegaron, los pueblos indígenas que estaban alrededor de los mexicas. O sea, no somos tan parientes de los mexicas en verdad. Pero en sí nosotros venimos de estos pueblos indígenas que eran sometidos por los mexicas en los años 1500, que para cuando llegaron los españoles a pseudo conquistarnos, los otros pueblos que estaban hartos del maltrato del imperio, aprovecharon las herramientas de los españoles y el desmadre que se hizo con Moctezuma y los mexicas para derrocarlos. Sin embargo, se sigue creyendo que Moctezuma es como un tío lejano de nosotros y que los españoles lo mataron, que esto no se ha comprobado, o sea, si lo mataron los españoles o no, porque en otros casos decían que el mismo pueblo mexica, harto del desmadre que hacía este güey, lo apedraron hasta matarlo. Viendo la situación de que, güey, ¿qué estás haciendo? Teníamos un poder, teníamos esclavos, ¿por qué chingados invitas a unos españoles? Se hartaron y lo empezaron a apedrear. Pero no sé, a lo mejor lo mataron los españoles. No sé, yo no estaba. No me invitaron. Y pues el caso era que los españoles destruyeron lo que parecía ser una armonía y el progreso que había en Mesoamérica. Que porque ya saben que en los libros de la SEP o en las monografías que encontrábamos sobre Mesoamérica, el pueblo mexica o los aztecas eran ricos, tenían ciudades de oro, El Dorado, tenían tianguis donde intercambiaban con otros pueblos,
tenían cultivos, hacían su desmadre, tenían medicina, tenían astronomía, tenían su forma política extraña, tenían su cultura, sus dioses y demás, ¿no? Era como que todos vivían felices en armonía. De cierta forma, algunas cosas son ciertas y otras no, porque los mexicanos, ya saben, todo lo que pasa en México se queda en México. Eran muy extremistas. Uh-huh. Aunque eran un poco felices porque podían comprar cosas en el tianguis. ¿Quién no es feliz comprando en el tianguis? Yo tengo el sueño de tener un día 10,000 varos y irmelos a gastar en el tianguis. Algún día tal vez. Porque sí, o sea, ir a comprar cositas. Tal vez algún día. Hay que decir que Tenochtitlán, que tenía poco más de 100,000 habitantes, dominaba poco más de 10 millones de indígenas de otras tribus a los que le tenían una condición peor que la esclavitud, obligándoles a pagar tributos permanentes, a trabajar, a entregar productos alimenticios necesarios para la subsistencia del imperio. Es que es el imperio mexica. Y decían, nos vas a entregar todas tus cosas, o si no, te matamos. Y también los obligaban a pelear por ellos en las guerras nuevas para conquistar a otros pueblos indígenas. O sea, era como que eran sus Pokémon, traían indígenas de otro lado y contra otros indígenas los van a atacar y los mandaban. Y como que chido. Y también los obligan a entregar periódicamente personas para el sacrificio y consumo humano. Que era muy cagado porque sacrificaban a las más hermosas. Pues tenía que gustar, ¿no? Supongo. Pues que era como que sí, es la más guapa y la más virgen, hay que entregársela a Dios. La más virgen. O sea, puede ser más o menos virgen. Pues, a lo mejor. Ya ves como decía las monjas, por atrás no es pecado. Por el fundillo no hay morrillo. Ay, qué buen dicho, como decía mi abuelo. Pero sí los mandaban para el sacrificio. Ya saben que los mexicas sacrifican hacia los dioses, corazones de vírgenes y hombres gordos. Parodia de los Simpson. Está bien cagado. Pero no sé, no entiendo. Deberían, no sé, crucificar y decir, me estoy metiendo en líos. Sacrificar a no sé, dejar descendencia a las guapas, mejorar la raza. Y consumo humano porque pues se preparaba. Ya nosotros los aztecas o los mexicas eran caníbales. De ahí de que era la historia del pozole. ¿Vas a contar la historia del pozole? Sí, le voy a contar la historia del pozole. Para el que no sepa, en la antigua Mexica había un platillo llamado Tlacatlaoli, que es el antecesor de lo que nosotros amamos como el pozole. Pero se preparaba con carne de personas que habían sido sacrificadas en ceremonias. Eran cocinadas con la carne, con maíz, y le daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete con su caldo y su maíz cocido. Era bastante descriptivo porque los muslos iban para Moctezuma, porque le gustaban los muslitos. Siempre sabe lo que habla. Y lo demás se repartía entre personalidades principales en ese momento. No se le llamaba pozole, obviamente, pero después en el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, la palabra del pozole viene del náhuatl pozoli, y a su vez del náhuatl tlapozonali, que significa hervido o espumoso. En un artículo recuperado, significado del sentido del ritual del pozole para que la sociedad azteca, un académico llamado Alfonso Jesús Jiménez Martínez describe que esta era una preparación ceremonial en festividades religiosas, es decir, que no cualquiera podía comer, solo los de alto rango y en ocasiones especiales. O sea, comer humanos era para la prole. Comer humano no era para la prole, era para los acaudalados y especialmente para Moctezuma, que le mamaba comer los muslos.
Sí, hombre, sabe lo que habla. Sí, obvio. El pozolito es lo más rico. Y pues esa es la historia del pozole, que ya después lo sustituimos por otro tipo de carne. Al menos que en alguna parte se sigue usando. Como el de en México, que era la que hacían tamales con humanos. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese lugar? No sé. No, Sí conozco esa anécdota, supongo que Es le una- podemos decir. como la historia de un asesino serial aquí en México que hacía tamales. A lo mejor por ahí sigue habiendo un pozole que se hace con carne humana, no sabemos. No lo podemos confirmar. No lo podemos Negar. confirmar ni negar. Somos agnósticos ante el hecho. Lo que sí podemos decir que se ha sustituido por perro en algunos lugares. Pero sí, esa es la historia de nuestro... Cuidado porque luego salió la preocupación, ¿no? De que, como es carne de perro es algo malo. Pues sí, ¿no? Es que es perrito. Es que es perrito. Entonces ya con las personas, porque ya con los esclavos, ellos eran considerados más bajo que un objeto, porque un objeto se le cuida o se le saca provecho, mientras que a las tribus sometidas se les disponía ni siquiera, no les tenía interés, ya que los mandaban a morir por distintas causas sin que para los mexicas fuera una sensación de pérdida, pues al cabo habían más para sustituirlos. Ante esta realidad, se levantaron alrededor de 150,000 indígenas al lado de 400 a 1000 europeos. 400 al inicio y después llegaron como 2000 más. Los españoles no nos trajeron nada más que muerte y explotación. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Pues los españoles, que sí se daba el caso... Que rompaban la increíble tranquilidad que nosotros teníamos, nosotros bien a gusto consumiendo carne humana y esclavizando pueblos, haciendo un desmadre, pues los españoles nos trajeron un poco de tecnología, nos trajeron enfermedades y una religión a cuesta de más esclavos y un poco de muerte y destrucción. Pero nos trajeron tecnología. Tenemos tecnología. Y lo más curioso es que podrán ser una madre para golpear a otro. Sí. Azotar. No somos cavernícolas, tenemos tecnología. Un espejo. Un espejo. Al fin y al cabo, los mexicanos somos una fusión de ambas culturas, y entre otras que también llegaron, junto con los españoles, entre otras conquistas, a nuestro increíble y bonito país. Los españoles genocidas asesinaron casi todos los indios. Aunque sí hubo una mortalidad tremenda, acabándose por 2 brotes de viruela entre 1519 y 1571. O sea, hubo ahí 2 pandemias de viruela muy cabronas. Sí redujeron la población indígena, fueron básicamente por la propagación del virus, no fue por el desmadre de los españoles. O sea, no fue porque ellos los mataran, simplemente que ellos venían con enfermedades que nosotros no conocíamos, obviamente no teníamos anticuerpos y hubo un desmadre. Nosotros también le contagiamos enfermedades que ellos no conocían. Ellos nos enfermaron, o sea, no mucho, porque ellos ya tenían un poquito más de medicina, ¿no? Gracias a estas viruelas y a la ayuda de unos españoles y la medicina que ya tenían los aztecas antes, que era medicina herbolaria, se abrieron los primeros centros médicos. Y al final la guerra de conquista fue entre pueblos indígenas dirigidos por Cortés. Después se vinieron unas epidemias circunstanciales incontrolables, porque pues en sí Cortés no traía mucha gente contra más de 1 millón de indígenas. O sea, no era como que Cortés iba a matarlos a todos, simplemente llegó, los indígenas dijeron, te apoyamos, de Chile. Y se fueron a contra los mexicas principalmente. A Mesoamérica se vino lo peor de España y ellos odiaban a los indios. Porque realmente se vino de todo, desde el peón hasta el estudioso. Incluso Hernán Cortés era un estudiante de Derecho y un erudito que al estar un año en Mesoamérica ya dominaba el náhuatl. Igual recibió mucha ayuda de la conocida Malinche. Que esta no traicionó a México, no era mexica.
O sea, no era azteca, era de un pueblo indígena por allá. Y era una morrilla que se la vendieron de esclava a Cortés, tenía como unos 15 años. Y se volvió amante de un señor de 40 años llamado Hernán Cortés. Pero la morra era Pocahontas. Era bilingüe, o sea, hablaba bien el español, hablaba náhuatl, fue aprendiendo otros idiomas de otros pueblos indígenas. Y esto le permitió enseñarle náhuatl a los españoles. Y así Cortés pudiera aprenderlo rápidamente. Algo curioso es que Hernán se enamoró de México y su última voluntad fue que lo enterraran en la conocida en ese entonces como la Nueva España. O sea, en algún lugar de aquí de bonito México estuvieron los restos de Hernán Cortés. ¿Están? Sí, están. Bueno, no haya pasado mucho, ¿no? Pues... Bueno, si se conservó bien, supongo que... A lo mejor lo sacaron, lo momificaron y se lo llevaron a España. A lo mejor, no sé. Pero en su legado dejó una fortuna para construir hospitales como el de Jesús en la Ciudad de México. ¿Todavía existe esa madre? Sí. O sea, sí, en la Ciudad de México está el hospital, hay un muro donde está ¿cómo se llama? Cuando ponen la estatua nomás de la cabeza. Que tiene un nombre. Sí. Está la cabeza y atrás el nombre por Hernán Cortés. O sea, el hospital por Hernán Cortés desde 1580 o 90, no me acuerdo. Que sigue estando ahí el muro, o sea, ya se ha reconstruido, reparado y mejorado la ciudad, pero el muro sigue ahí intacto. Hasta donde yo conozco, ¿no? O sea, a lo mejor lo tumbaron a la chingada. Consiguió una ley del rey Carlos V en ese momento, no el del chocolate, el que está en España. El de verdad. El de verdad, a que la Inquisición no juzgara a los indígenas y su esclavitud. Leí que algunos inquisidores sí se pasaron por los huevos, pero mientras estaba Hernán sí respetaron un poco el de que la Inquisición no tuviera mucho que ver en este desmadre, sino era más de los sacrificios indígenas, la guerra que había. Ya después, la Inquisición ya tuvo algo que ver. Pero esto era más cosa de en Europa. Era algo chill. Era algo chill. Y también sus hijos hicieron la primera guerra de independencia en 1567. No lograron mucho, pero lo hicieron. No me digas. También los libros de la SEP nos cuenta que Cuauhtémoc fue un héroe indígena que soportó la tortura de quema de pies ordenada por Hernán Cortés. Primero que nada, la orden de tortura fue realmente mandada por el tesorero Julián de Alderete. Igual que hay que decir que Cuauhtémoc sí reveló dónde estaba el tesoro, diciendo que lo había tirado 4 días antes en una laguna y buzos españoles lo sacaron de ahí. O sea, él sí dijo dónde estaba el oro, la verdad. También se dice que los españoles estafaron a los aztecas con espejitos a cambio de oro. Tenemos espejos. Los espejos, en el siglo XVI, para que entiendan en contexto, era un artículo de lujo que se hacía con plata pulida. Y para los indígenas fue una fascinación, pues antes de conocerlo solo se veían en el reflejo del agua o en el reflejo de oro tallado. Aquí realmente los mexicas y los indígenas pensaban que ellos estaban estafando a los españoles porque nosotros teníamos un chingo de oro. Y no era monetario para nosotros el oro, era más de decoración, era algo de, mira, para la prole. Podían tener cualquier cosa de oro. Entonces, los españoles era como que no hay oro, el oro es valioso, bla, bla, bla. Ya saben, la piedra es preciosa, ¿no? El metal precioso. Para ellos, los mexicas estaban estafando a los españoles dándoles oro a cambio de espejos, porque pensaban que los espejos eran más valiosos. Y al final, Patricio, eres un comerciante estrella. Llevaré 10. No, esto no es un destapacaños, es un... Esto es un espejo. ¿Cuánto quiero por él? ¿Tienes una pepita de oro? Tengo una máscara en tu cara. Tengo este edificio de oro. Te lo cambio. Te lo cambio. Ashton, no sé qué. Eres un comerciante estrella. Y también se decía que los españoles ganaron la conquista gracias a las enfermedades como la viruela. El brote no justifica la conquista de Tenochtitlán, ya que los aliados y los esclavizados por los españoles sumaban un total de 150,000.
Principalmente los tlaxcaltecas, que fueron los primeros aliados de españoles. De ahí que hoy en día que sabemos que Tlaxcala no existe, lo sacamos del canon, debido a que los tlaxcaltecas fueron los principales ayudantes de los españoles. Y de hecho, gracias a ellos fueron la primera, la epidemia de viruela. Ellos fueron la que la propagaron más. Entre ellos fueron los que más murieron, los tlaxcaltecas. Los españoles, aunque tenían tecnología como escopetas o rifles rudimentarios que tardaban para armar y disparar entre 2 o 3 minutos, sabiendo que agarran el arma, la pólvora, la madre esa que tiene como una bolita de manta, que le hacían, y ya encendían el mechero, que podía fallar o explotarles en la cara si lo hacían mal. Pues realmente los españoles eran bastante pocos, inútiles, tenían un poquito más de conocimiento en cosas, pero realmente no podían ganar la guerra, o sea, no podían hacer mucho. O sea, simplemente Hernán Cortés se alió con los indígenas, que eran un vergo, y se fueron contra los mexicas. Así que en realidad la conquista española fue gracias a que los indígenas están hartos de los mexicas, o los aztecas, y dijeron, viene este güey, vamos a unirnos a él, y destruir a los mexicas. Que en sí, este güey, sí los dejaron pasar a Hernán Cortés, no como lo pinta El Dorado o algunos historiadores, de que pensaban que era Dios, una reencarnación de la serpiente emplumada. O sea, lo pintan así de que era un dios y que lo iban a venerar. No, el güey realmente era una estratega. Pensó que podía tenerlo más en control si lo tenía dentro de la ciudad, rodeado de todos sus soldados. O sea, como eran pocos ellos, que sí, tenían armaduras de metal y lo que quieras, pero nosotros teníamos jaguares entrenados. Porque sí, teníamos tigres y la mamada. Usábamos sus pieles porque las cazaban. O sea, era un ejército bastante cabrón. Y él pensó que teniéndolo dentro de la ciudad, permitiéndole la entrada, y podía tenerlo controlado. Pero no se esperaba que este güey era más listo, obviamente, porque tenía más estudios, más conocimientos sobre la guerra y era más viejo. Se aliara con los indígenas esclavos y pudieran derrocarlo, ¿no? Y matarlo al final. Que repito, no se sabe si lo mataron los españoles para ayudar con el golpe de estado, o los mismos mexicas al estar viendo que el desmadre y cómo este güey no respondía bien, lo apedrearon hasta matarlo. Hasta ahí la historia de la conquista española y la Nueva España. ¿Qué te parece? Es una jalada. Es una jalada. Que no me lo creo. No va a faltar el güey que va a decir, no creo que haya pasado eso. No creo que... No, los españoles llegaron, nos masacraron a todos y... Es que no sé si es parte de la narrativa actual de que White Man va. Entonces la gente prefiere creer que nada de esto que estás contando puede ser remotamente verdad. Es que hay dos variantes. Hay gente que cree en esto, ¿no? O sea, que tú me estás diciendo, no, que esto fue lo que pasó. Gente que se queda como que con la versión de la SETI, con la versión que siempre suena acá. Ajá. Y luego hay un tercer grupo que no se cree nada de esto, porque pues es más fácil ver que el güey que puede más es pues más fácil derrotar al que puede menos, que vendríamos siendo nosotros, ¿no? Sí. Entonces, a ver. No sé. Siempre se dividen ahí entre de que los indígenas eran mejores, los españoles eran mejores. Pues sí. Pero realmente entre los dos hicieron un golpe de estado para derrocar a esclavizadores. Que igual ellos llegaron a esclavizar. Pero no eran tan ojetes. Tan bestia. Como este güey, que era como un Hitler. O sea, traía a los esclavos muy cabrón. O sea, los sacrificaba a diario, se los comían. O sea, era como un desmadre. Obvio, los españoles traían sus esclavos, pero pues mínimo les daban de comer poquito, no los sacrificaban. Pues de hecho, tengo entendido que la esclavitud es uno de los conceptos más, ¿cómo se dice?, malentendidos en la historia, ¿no? Pues porque depende de qué. Depende de la cultura. Depende de la cultura y qué esclavitud hablamos, pero había visto que, por ejemplo, la esclavitud en Egipto es la más mal pintada por lo de la historia judía, de que pues escapamos de los egipcios, ¿no? Sí. Entonces te los pintan como en la película de
¿El hijo de Egipto? ¿Cómo se El llama? hijo de Egipto. Gran película, Buena muy película. buena. Que te los Buenas, pintan como- buenas rolas Ajá, también. Que te los pintan como en esa película, ¿no? Que eran unos tiranos y que no sé qué. Con látigos. Pero que aparentemente, o sea, estudios y así recientes demuestran que si eras esclavo en Egipto, pues ya lo hacías. Porque tenías casa, te Sí. daban de comer todos los días, te dejaban bañarte. Era como que no, Tenías estudios. tenías estudios porque no podías hacer. Y de hecho, que nos estudiabas bañaban. lo que se te daba mejor. O sea, si eras bueno para las esculturas, estudiabas para esculturista. O sea, si eras bueno para hacer cosas de barro, te ibas para allá. Si eras bueno dibujando, o sea, tallando las paredes, te ibas para a estudiar lenguaje. O sea, de hecho, por eso tengo entendido que la cultura egipcia es una de las más ricas, ¿no? sí. Porque pese a que tenían esclavos, los esclavos eran los que hacían todo eso y no un grupo selecto de personas Ajá, como era en Grecia o en Roma. ajá. O sea, que aquí era como oportunidades de trabajo porque les pagaban con bienes, les pagaban con comida. De hecho, pues sí, o sea, que como que vivían bien a gusto, ¿no? Porque es que ya tengo casa. Sí, o sea, tenían casa, tenían su Y era familia. el palacio. Pueden hacer su desmadre. O sea, sí tenían toque de queda, pero era más bien por las tormentas de arena, por las cositas que habían. Pues creo que al final son empleados. Creo que te habla el gato. ¿Qué pasó? ¿Pásale, mijo? Pásale. No quiero. Bueno, sí quiero. Pero eso, lo de la cultura egipcia, lo veremos cuando hablemos sobre. Ya hablamos de los egipcios, o sea, pero hablamos sobre su mitología. Después hablaremos sobre De la verdadera historia. de la verdadera historia de Egipto, ¿no? Como ahorita, que es curioso que antes de hablar sobre la mitología mexicana, hablamos sobre la historia. Pero, pues Pero así bueno, como es más patrio. pero como es Aparte más traemos patrio. otra mitología, ¿no? Sí. Que que para hacerles spoiler, lo que sigue es la hindú, que es también un poquillo extensa. Ganesh. Pues hasta ahí eso, nos iremos de aquí, brinco histórico, hasta la independencia de México, que pasó a la historia como un movimiento social que le da forma al país y que de él nos orgullecemos cada 15 y 16 de septiembre, 17 si eres muy patrio y 18 si te levantas crudo y vas al desfile, ¿no? En el tradicional Grito de Dolores. También se dice que fue la defensa de la libertad, la abolición de la esclavitud del pueblo sometido por la corona española. Sin embargo, esto fue por intereses bastante lejanos. O sea, no digo que no pasara eso, o sea, que no había esclavitud por la corona española, pero el movimiento en sí de la independencia sí fue por otros motivos totalmente diferentes. Para eso partimos del contexto de uno de los personajes principales, si no es que el protagonista de toda esta historia, o sea, el prota, que es nuestro querido Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Ese era su nombre completo. Pues bien, por eso. Pobrecito. Tenía de dónde escoger, güey. O sea, de que no me gusta que me digan Miguel. Ah, pues te llamamos así. Hasta ahí. Pero se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? O sea, se quitaba Gregorio, quitaba Antonio, quitaba Ignacio. La versión sin relleno. La versión del mangaka. Creció en una familia de origen español, en una posición privilegiada. En el tiempo en que nace, el país vivía en el virreinato. Este es un tipo de gobierno que básicamente le hace los mandatos a la corona del virrey impuesto por España. Las familias se dividían en castas, que era una separación de clases sociales que partía del origen del individuo. En la cúspide de esta sociedad se encontraban los peninsulares, que eran los nacidos de España, que residían en la Nueva España, ¿no? Eran españoles que decían, nos vamos para el sueño de la Nueva España, y venían para acá, y venían acá, a la casa de verano, y se venían para acá. Luego, los hijos de estos eran los llamados criollos, y de estos eran los mestizos, y después los indígenas, luego los mulatos, y así toda una serie de combinaciones que entre más variada, más le restringían la vida, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, los criollos, que eran hijos de los españoles que venían a vivir acá, eran los más favorecidos, pues al ser descendientes de los conquistadores, se aseguraban la continuación del sistema colonial a cambio de importantes privilegios, como tener esclavos, tierras, concepciones mineras y comerciales, cargos de jerarquía en la iglesia, ejércitos, etc. O sea, eran los meros después de los españoles, básicamente.
Por ello, esta casta guardó por muchísimos años fidelidad a la corona, porque básicamente los tenían como reyes, ¿no? Entonces, en este contexto social nació Miguel Hidalgo, un criollo de familia acaudalada, propietario de una hacienda con muy buenos ingresos, que como todo el sistema de haciendas estaba sostenido de la mano de obra indígena esclavizada. En su juventud, al güey le apodaban el Zorro por sus cualidades de Don Juan. Le gustaba la diversión, la compañía de mujeres, era pedote, le gustaba la bohemia, la literatura francesa, las obras teatrales, y tenía y recibía uno de los mejores estudios, ya que estudiaba en uno de los mejores bachilleres de todo el continente en ese momento. Y es así como en 1770 recibe el grado de bachiller en teología. El güey era un estudioso, era un privilegiado, el güey era un blanquito Privilegiado. con lana, era mucha lana. Era un white chican. De los primeros white chicans. Sí, el primero white chican, ¿no? Básicamente. Este güey, en su época de estudio, pues contaba con muchos libros, estudiaba la independencia francesa, estudió las guerras de Rusia, ya conocía sobre Estados Unidos y todo su desmadre, su independencia y su lucha contra la corona de Inglaterra. O sea, conocía mucho historia de ese entonces contaba con toda la base teórica e ideológica para justificar una rebelión. El güey aparte era políglota. O sea, el güey hablaba no solo español, hablaba náhuatl, hablaba italiano, hablaba francés. El güey hablaba tantos idiomas debido a su buena educación que recibió, que le permitían dar un acercamiento con los pueblos indígenas. En aquellos años, la posibilidad de llevar una vida decorosa se restringían a pocas profesiones, como eran el derecho, la carrera militar o el sacerdocio. Pero como en el derecho tenías que andar ahí con cosas políticas, andar estudiando un poquillo más cosas de interés político y andar haciendo muchos trabajos, y la militar era de andar de arriba y para abajo, pues una carrera militar, el güey escogió sacerdocio porque era más fácil. Así, Miguel Hidalgo más tarde fue ordenado como sacerdote. Por ese entonces llegaban las conocidas reformas borbónicas, que para darles contexto era como una reestructuración administrativa para evitar la evasión de las contribuciones de la Nueva España a la corona, es decir, como para pagar impuestos. O sea, era como el diezmo, el pago de concesiones y escrituraciones, y le quitaban un poquito de poder al gobierno local, o sea, los criollos. Ahí empieza su descontento. También le afectaba a la iglesia, pues a ser de los mayores propietarios de bienes inmuebles en el país, y la corona comenzó a obligar a los deudores hipotecarios a pagar sus deudas, entre ellos los criollos. Estaban molestos contra las reformas borbónicas. Durante su instancia en el colegio de San Nicolás, que es donde estudió Hidalgo, presenció la expulsión de los jesuitas, pues la situación de los criollos comenzaba a cambiar. Los jesuitas eran fuertes críticos de las reformas borbónicas, o sea, no querían pagar estos impuestos. Se oponían abiertamente a ellas y adoctrinaban a los criollos insatisfechos que empezaban a surgir por todos lados, así como también querían una separación de España. Por ello, en 1776 se decretó su expulsión de la Nueva España. Hubo rebeliones importantes en contra de la explosión de esta orden religiosa, como la de San Luis Potosí. Durante este evento a Miguel Hidalgo le valía verga. No mostró simpatía por la orden que se oponía al sistema esclavista de la colonia y a la misma corona. Y no solo eso, sino que además se benefició de la expulsión, pues su carrera en el ámbito académico ascendió rápidamente de profesor parcial a catedrático, después administrador de la caja de institución, y finalmente en 1790 le fue otorgada la rectoría del Colegio San Nicolás Obispo de Valladolid, una de las instituciones educativas más importantes del continente en esa época. O
O sea, el güey aprovechó todo este desmadre de los jesuitas, de las leyes borbónicas, de que paguen impuestos o no, y el güey dijo, pues me voy a beneficiar de esto, voy a subir mi mando. La dureza de las políticas de la corona comenzaron a afectar el progreso de su carrera, y en 1792 fue relegado por su origen criollo y siendo transferido a un curato moresto conocido como el de San Felipe Torres Mochas. Sin embargo, esta transferencia obedecía también a una conducta poco ilustre por parte de Hidalgo, como era andar de Casanova con un montón de morras, meterse sus pedotas y hacer desmadre, provocar peleas en bares y tener uno que otro hijo que no le hacía caso. Aquí su vida se convierte en el ejemplo perfecto de la caída que sufrieron los criollos, una clase antes sumamente privilegiada. Duró 10 años en el curato de San Felipe, donde fue creciendo su inconformidad. Durante estos años, sus amoríos estuvieron presentes con varias mujeres, con las cuales tuvo descendencia. Entre ellas tienen documentados a Manuela Ramos, Josefa Quintana y Viviana Lucero. Con esta última tuvo 5 hijos. A ninguno los atendió. En 1802, su hermano José Joaquín, también sacerdote, y con una mejor reputación porque no era tan pedote, le ayudó a ser transferido a un curato más grande, el de Dolores. Ahí se ganó la lealtad de la población, daba apoyo a cambio de favores, pero su mal manejo de finanzas pronto llamó a la atención de las autoridades religiosas y de la Ciudad de México. Como todos sabemos, la inconformidad de la población criolla fue en aumento y comenzó una fractura entre los instigadores que apoyaban una separación de España y los que buscaban conciliar relaciones con la corona, pero la brecha entre peninsulares y criollos se hizo inconciliable. Comenzó a generarse un movimiento cuando las tropas de Napoleón Bonaparte llegaron a España, y entre discordias planteadas entre Carlos IV y Francisco VII, logró que se disputara la corona y así finalmente Fernando VII abdique. Esta fue la excusa perfecta para que el descontento criollo se materializara, pues España estaba debilitado. Comienza al bullor conspiraciones por toda Nueva España, había un chisme muy cabrón. Ya me perdí. No. Una de las pioneras del movimiento, que no es tan conocida por la historia, es la que surge en la Ciudad de México, que ve la situación una gran ventaja y Francisco Primo de Verdad, se apellidaba, convoca... Sí, Francisco Primo de Verdad. Convoca una junta para convencer al virrey José Iturrigaray. Al virrey. Te entendí, el virrey. Al virrey. Esto ya se puso muy caro. Al virrey José Iturrigaray para asumir la soberanía de manera provisional en lugar del ausente Fernando VII. Sin embargo, los peninsulares no creyeron esto, dijeron este güey es muy chismoso, está diciendo puras mamadas, y destituyen al virrey, lo encarcelan y encarcelan a los conspiradores. Dijeron a estos güeyes están bien pendejos, no vamos a hacerle caso, el Francisco VII es el mejor, lo mandamos a la chingada, ¿no? Esto tuvo eco en los criollos de independencia y surgieron más chismes, más conspiraciones que después se transformaron en chismillas por allá, en cositas por acá, unos revuelos por acá, unos tratados por acá y un supuesto apoyo al regreso de Fernando VII. Estaban hipócritas los cabrones. Pero solo con ese pretexto, así surge la conspiración de Querétaro conformada por Hidalgo, Juan Aldama, José Mariano Escobedo, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez y José María Sánchez. Todos ellos parte de la élite criolla, o sea, todos ellos eran criollos, eran hijos de españoles acaudalados, que estaban siendo afectados ante las políticas nuevas. Es decir, pues, pagaban más impuestos, tenemos menos dinero, estamos enojados. 2 años de conspiraciones más tarde son descubiertas por el espionaje virreinal. O sea, el virrey tenía espías por todos lados. Sí, lo diría. Y como todos sabemos, fueron advertidos por los taconazos de José Ortiz de Domínguez. O sea, esa parte de la historia de la SEP es cierta. Y así surge y da inicio al movimiento de la independencia, donde se buscaba un cambio político que permitiera a los criollos ocupar los lugares privilegiados de los peninsulares.
Es decir, que la independencia fue realmente una acción criolla en beneficio para los criollos y peleada por los indígenas. Estos güeyes. Estoy imputado porque ya no recibo dinero. Independicémonos. Quiero dinero. O sea, si es bien waxica en la historia de la Sí, o sea, independencia. es totalmente. Qué verga. Entonces los indígenas. Está en nuestro ADN. Está en nuestra ADN, estoy bien whitezican. Entonces los indígenas, que fueron la carne y cañón manipulada por el descontento de los criollos y trasladándolo a la población mestiza e indígena, que ningún cambio o beneficio le reflejaba, ellos no tenían nada. Una manipulación de masas dirigida para derogar las reformas de la corona. Y llega el 15 de septiembre de 1810. El grito de Dolores Hidalgo, que el güey andaba pedote muy cabrón. Andaba emputado, andaba pedote. Entonces, para animar la rebelión, se lanza con 300 hombres desorganizados a la lucha, que poco a poco se fueron incrementando hasta llegar a los 30,000 hombres. De 330,000. Este güey tiene un poder de la palabra muy cabrón. De que quiero mi pinche dinero. Pero no, es que nos tienen de esclavos y la chingada. Se dice de Hidalgo que Titubió. esa madre, en el campo de batalla, que no tenía gran pericia en la estrategia militar y que además permitía abusos, violaciones y saqueos en las poblaciones a donde llegaban. Y el 39 de junio de 1811, Hidalgo es procesado tanto por las leyes civiles como religiosas. Fue excomulgado y condenado a fusilamiento a sus 58 años de edad. Y aunque la lucha continuó mucho tiempo después de su deceso, pasó a la historia como el padre de la patria. Sin embargo, su actuar visto como un ser humano, podemos confirmar que fue en defensa de sus intereses personales cuando su posición se vio afectada. Entonces todo este desmadre, que al final al güey no le sirvió de nada, porque murió antes de que se acabara el desmadre, fue porque está emputadísimo, porque no recibía el dinero que antes estaba acostumbrado, se juntó con otros criollos igual de inconformistas por ese desmadre, y dijeron, ¿y si hacemos que los indígenas, los mestizos y los esclavos piensen que ellos van a ganar para quitarse de ser esclavos? Dijeron, bájalo. Qué buena idea tiene el Hidalgo el Ignacio. Y así se armó una rebelión de unos güeyes whitexicans poniendo a esclavos pelear una pelea de esclavos. O sea, como ahorita. Es que es una mamada. La historia de siempre. Es una mamada muy cabrona. Ay, güey. Pero esa es la historia de nuestra verdadera independencia de México, que nosotros gritamos en la 15, que de hecho debería ser como las 3 de la mañana del 16 de septiembre. Tengo entendido que es el 15 porque es cuando es el grito. Y el 16 es el verdadero inicio. Sí. Porque se tardó el güey. Porque como fue de madrugada. Pero aunque sean las 3 de la mañana, te dices, ay, Pues que mañana. tienes que decir que el güey estaba emputadísimo y estaba pedote. Estaba, sí, vamos a pelear. No, pero o sea, lo que voy es como de que empezó el 15. Porque dice que a esa hora fue el grito, pero fue de madrugada el 16. Sí. Entonces es como siempre, ¿no? Que dice a las 3 de la mañana, ay, ya está mañana. Y lo, güey, ya es mañana. Mañana. Es mañana, y lo, güey, ya es mañana. ¿Cómo? Y el güey ahí saliendo. Entonces por eso yo creo que de ahí viene, ¿no? De que el 16 es el mero día. Ajá. Pero el 15 es cuando técnicamente empezó. Pero es Porque muy... fue en la noche del 15. Por ahí vi un tweet de Badía que puso de que nosotros mexicanos festejamos el día que comenzó la independencia, no el día que acabó. El Es como 27 de septiembre, ¿no? Es como comenzar el día que te inicias la universidad, no el día en que te gradúas. Está bien cagado. Es cierto. ¿Qué traes tú, güey? Se enojó. ¿Estás emputado? Sí. Emputadísimo la vida. Su vida es muy difícil. Dormir, comer y cagar. Pero no veo un ojo. Pero no le doy un ojo. Ya con eso justifica su... Con eso justifica su mal humor.
Pero sí es cierto, es como celebrar que entró a esta universidad, que de hecho sí hacemos. Sí. Acá. Pero es que los mexicanos buscamos cualquier excusa para pero a mí festejar. sí se me hace bien como que, ay, sí logré entrar a la universidad. Y en mi facultad, una de cada 2 personas se queda. Entonces, como que, güey, 50-50, te quedabas porque te quedabas, ¿sabes? Si no entraste es porque no ocupiste y fuiste yo en burro. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces, por eso me hace una jalada que, y vamos a celebrar que sí entramos. Vea. Ya sé. O sea, si fuera en medicina, Simón, pero. Carnita asada, sí. Pero en medicina no tienen tiempo de hacer eso, entonces no No. lo hacen. Yo se la haría. Si hubiera entrado a medicina, así Hubiera celebrado por haber graduate. sí, por haber entrado. Pero ahora graduate. No, pero ahí, como estoy en enfermería, ni siquiera examen te haces, con que pagues ya entras. O sea, el chiste es que termines, porque nadie termina. Es un pedo terminar. Porque es un verbo de dinero, ¿no? Y siento que celebramos el inicio porque no teníamos la confianza de que lo fuéramos a lograr. Sí. He visto que supuestamente es porque uno de los güeyes que firmó se volvió emperador y como ahora y como se volvió villano por la CEP, ya no celebran el final. Deberían celebrar al Miguel Hidalgo y Costilla, que el güey que de verdad terminó. Vamos a festejar al pedote. que siempre lo pintan en las películas y en animaciones mexicanas como un viejito ahí todo de ¡sí! ¡Vamos! ¡Independencia! Pues no. Y no. No, el güey estaba en su prime, tenía entre 30 y 40 años para cuando comenzó este desmadre. El güey estaba nomás cansado, estaba ahí con... en primera no quería hacerle caso a sus mujeres, a sus hijos. De hecho andaba tras otra morra, que no lo pelaba, porque la morra sabía que tenía... De hecho por aquí lo anoté. Ese desmadre. Aquí está. Que era un día como hoy, pero en 1810, el cura Miguel Hidalgo, como a esta hora ella andaba mandando a sus monaguillos con Josefa Ortiz para invitarla a una pedilla con el fin de seducirla y realizar el acto carnal, tan ansioso por un cura. Lo que no sabe es que ella se negará rotundamente, ocasionando un enojo descomunal por parte del cura, llevándola a ocasionar un cochinero en el centro de Dolores a la madrugada del 16 debido a la decepción y pedota que traía, a lo que hoy se conoce como el grito de Dolores. Qué literal. Entonces el güey andaba enojado porque no le hacía caso. Y pues con toda la inconformidad de que no tenía dinero, no tenía la mujer que quería, andaba pedo, pues nace el grito de Dolores y todo el desmadre, ¿no? Que ya conocemos. Y pues nos vamos de aquí a lo de la revolución. Principalmente es que la revolución se ocurre como más o menos lo cuenta la SEP. Pues es que es un evento muy reciente, ¿no? Sí, es un evento reciente que realmente no se Pero teniendo en cuenta la edad de la Tierra, pasó hace poquito. Pero lo que vamos a decirle es la verdad sobre los principales personajes de la revolución mexicana. Para empezar, iniciamos con Madero, ¿no? Que Madero, para los que no sepan, fue un espiritista. Esto lo tenemos muy claro. Él era un escribante. A los espíritus en una sesión espiritista. Se le revelaron en París, porque ya fueron donde él practicó, donde él se acercó al espiritismo. Y ahí le dijeron que era un medio, un escribiente que hacía Madero, que se ponía en trance y practicaba lo que se llama la escritura automática. O sea, se ponía en trance y empezaba a escribir. Según él. Todo esto lo sabemos por documentos que él dejó, o sea, sus escritos. Está estado en trance. Y de hecho, si quieren, están publicados por ahí en algún lugar en internet. O sea, los pueden consultar. Todo lo que escribía este güey en su modo de trance. Es curioso porque lo único que no le dice a los espíritus es que va a traicionar a Huerta, que lo va a traicionar Huerta, lo va a matar y nada de eso, básicamente porque el espiritismo no es una profecía en sí, sino es más como una forma de filosofía de vida, como pórtate bien, sé caritativo, sé simpático y además, y eso fue lo que hizo Madero. Escribió el plan de San Luis, que es el único plan en la historia de México que lo hace Madero, y que es el único porque hay 10,000, o sea, hay 10,000 planes.
el de Aguascalientes, el de Ayala, el de Ayutla, el de Iguala, N.000. Pero este es el único donde Madero deja por escrito la fecha y la hora exacta donde hay que levantarse. Eso nos lleva... Lo paso, que la chingada, me tengo que levantar temprano el sábado. Eso nos lleva a pensar en una teoría de que se le dictaron los espíritus. Si no de otro modo, ¿por qué el güey le dice a su enemigo: oye, Porfirio, el próximo domingo, el próximo sábado y domingo, 19 y 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, nos vamos a levantar en armas? Ahí te vamos. Y así básicamente es el plan. O sea, le dice Y luego, fecha y hora. Lotos, puta madre, me tengo que levantar temprano el sábado. Chingada. Pero es mi día libre. Y esa es la historia, o sea, es Madero, ¿no? Madero, un espiritista que informó al enemigo Porfirio Díaz qué iban a hacer, cuándo y dónde. Pero bueno, vamos con Zapata. El Zapato, uno piensa que, por ejemplo, siempre era un pobre, ¿no? Porque así lo pinta la SEP, que era un güey pobre, que rara vez comía carne, que calzaba muy mal, que era, era un prole que andaba por ahí, ¿no? Que me da 2 metros. Pero no, realmente era un pequeño propietario. Su bebida favorita no era el aguardiente o la cerveza, ni nada de eso. Era el coñac francés. O sea, el güey tenía dinero para comprarse coñac francés. Su comida favorita no era la asesina de Yacapoxtla. Era la comida francesa. El güey se iba a un restaurante que estaba en Cuernavaca, que cuando tenía lana, y podía ir y se pagaba su comida francesa, su coñac francés. Y era lo que le mamaba al güey. Pues bien, por ahí. Ajá. Zapata, una vez que tenía una cosecha de sandías que le va muy bien, la vende, tiene una buena lana, y la gasta toda en una botonadura de plata para su traje de charro. Porque era un excelente charro y tenía sus 23 caballos. O sea, es decir que Zapata, pobre no era. O sea, ahorita lo ves tú con 23 caballos, los mantenía a todos. Tiene un traje de charro con botones de plata. Cada fin de se iba a un restaurante, viajaba a Cuernavaca para comer solo ahí comida francesa, y tenía en su casa reservas de coñac francés. Pues yo diría que era rico el güey. Si ese era pobre en ese entonces, no mames, ¿cómo estoy ahorita? ¿Cómo estarían los demás, güey? Sí, no mames. Si ese era el pobre, si ese era el apestado, no mames. ¿Qué comían los otros? Comían. Es una mejor pregunta. Ay, bueno, Villa se veía totalmente como un hombre fuerte, tomando su trago de aguardiente, de sotol de Durango, de macho, ¿sabes? Tonayán. Tonayán. Pues sí, no, el sotol en ese entonces era el Tonayán. Gasolina. Y no, realmente siempre fue abstemio, no bebía. De hecho, su bebida favorita eran las malteadas de fresa. El agua de horchata. El agua de horchata. Era team horchata. Era team agüita de fresa. Pero o sea, tú lo veías y se imaginaba un macho fuertote, pisteando. Y la madre, no, el güey era a toda buena onda. Está cagado porque Pancho Villa es como el estereotipo mexicano, ¿no? Sí. O sea, como que... De pedote le pegaba a su vieja. Sí, todo, o sea, no sé cómo se dice. No sé si la palabra sea ideal, pero como de que si eres mexicano, como que tienes que esperar a ser como Pancho Villa, ¿no? Ajá. Pedote. Macho mexicano. Con bigotón. 3 metros. De zapatos. No, 3 metros no. Bueno, era del norte. Sí, es que güey era alto. O sea, entre Es los más alto era Zapata, güey, y Carranza. Pues es que Zapata medía 2 metros, ¿no? O Carranza era el que vivía. Carranza medía 2.10. Zapata sí está entre 1.92. También güey Pancho Villa está de 1.80, ¿sabes? O sea, eran altos los güeyes. Comparados con Benito, no mames. Es que Benito sí es como una anomalía, ¿no? Porque era bien chaparro. Sí. Pero como que no medimos eso de que los... 1.37 medía Benito. Vete la verga, pero o sea, lo que voy. Es que como que Pancho Villa se volvió como el estereotipo de cómo debe ser el mexicano, por lo menos en el norte. Aquí en el norte acá rato ves señores que se nota que son tecatos y que nunca han hecho ejercicio en su vida con sus playeras de Pancho Villa. Simón. Y que tienen tatuajes de Pancho Villa.
Sí, O calcomanías en el carro de Pancho Villa, o que compran cosas relacionadas con Villa, ¿no? Sí. De que botas, de que marca Villa, que tequila marca Villa, que no sé si existe, pero lo que voy es eso, ¿no? Que sea muy curioso, ¿no? Deberían sacar una malteada de fresa en algún lugar, en la Michoacana. Bueno. una malteada de fresa que ya la villita. Porque el güey le mamaba las malteadas de fresa. No tomaba el güey. Lo entiendo, la verdad. Pero sí, o sea, sí. Por ejemplo, hay cosas que dicen que mandó a 400 villitas a Estados Unidos. Es cierto, sí los mandó. Y de hecho, los americanos mandaron 10,000 de soldados que buscaron a Villa y nunca lo encontraron. O sea, el güey sí mandó a hacer su desmadre en Estados Unidos. Estados Unidos sí mandó ahí te van 10,000, a ver, güey, ¿qué vas a hacer? Nunca encontraron a Villa. Pero sí se puede decir que el ejército mexicano villista entró a Estados Unidos. Otra cosa importante es que los últimos años de su vida, más o menos entre el 20 y 23, empezó a beber. Lo que le gustaba era el anís dulce, como el chinchón. O sea, no veía cosas muy fuertes. O sea, el güey veía cosas tranquis. De hecho, cuando conoció a Zapata en 1914, Zapata le dio de su coñac francés para celebrar el pacto de Xochimilco. Zapata quería brindar, le da una copa de coñac y este güey casi se ahoga, casi se muere, porque no está acostumbrado a beber nada. Este güey casi se nos muere ahí. ¿No tendrá por ahí una agua de chata? Una limonada. ¿No tendrá ahí fresita, lechita? Una licuadora. Una licuadora. ¿Qué es eso? Una licuadora. ¿Te imaginas? ¿Tendrá por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué me hablas, loco? En ese entonces, en 1914, diciembre, cuando se unen, es cuando desfilan en Ciudad de México cerca de 50,000 soldados entre villistas y zapatistas. Y llegan a Palacio Nacional y se sientan Villa en la silla presidencial, que hay una foto muy famosa ahí donde él está sentado, ¿no? Luego se para y le dice a Zapata: señor general, es hora, le toca a usted de sentarse. Y ahí es cuando Zapata dice: no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Entonces Zapata no quiso sentarse. No puede ser. No, espérate. Y esta historia la conoce el presidente López Obrador. Y cuando llegó a la presidencia, mandó a hacer una limpia a la silla. Hombre tan inteligente, ¿no? Ahí andando, le pasaron un huevo a la silla. Y luego muy bien, te has esperado. Muy bien. Me hace una mamada. Muy bien, Calamar. Trajeron a Madero, ¿no? Para que le hiciera la limpia, porque güey era espiritista. Muy bien, Calamar. Te has superado a ti mismo. Pero sí es Así me imagino a López Obrador, güey. El día que le hiciera ya limpiamos la silla de la limpia. Ya hicimos la limpia. Te has superado a ti. Me van a acomodar la corbata, ¿no? Pero te has superado a ti mismo. Con la corbata acá. Y sacó todo mal, también mal puesto, así. Una más grande. Una corbata y un moño. Se acomoda el moño, se ajusta la corbata. Pero sacó todo mal puesto. Se remanga. 3 tallas más grande. Se remanga. Te has superado a ti mismo. Pero sí. Superado a ti mismo. Pensaban en esta maldición de que la silla estaba embrujada. Esto fue dicho por Zapata. Pero bueno, quitando a Zapata y a Villa, nos vamos con Obregón. Y es que en 1915 se enfrenta a Villa. Le cayó una granada al general Obregón y pierde el brazo derecho. Lo recuperan y, como diría José, anduvo de acá para allá. Fue todo y sin medida. De pronto lo tenían en algún burdel, en una cantina por allá, hasta que lo logran recuperar. Y ese brazo estuvo en el monumento Álvaro Obregón. El monumento se levantó en el mismo lugar donde fue asesinado en 1928. Y ahí mismo, ahí era un restaurante que se llamaba La Bombilla. Ahí lo asesinan, se levanta el monumento y se podía ver la mano que era conservada en un frasco de formol. De hecho, la pueden buscar en Google, se buscan mano de Obregón. Se ve la manilla que la tenían en un bote de formol, ahí en el monumento. En 1989 la familia decidió que ya era hora de cremarlo, porque estaba a punto de perderse, ¿no? Pero había una manilla ahí de Obregón, es muy raro ese pedo. Entonces ahí Carranza junto con Echeverría y el presidente, aquí se ve cómo el presidente López Obrador admiraba a Juárez por sobre todas las cosas, porque entonces Carranza hizo todo como lo había hecho Juárez en la guerra de reforma, intervención. Por ejemplo, Juárez se va a Veracruz, desde allá lanza las leyes de reforma, luego en 1914 Obregón decide irse a Veracruz y desde allá lanzó la ley de Agraria Juárez.
También Juárez había puesto una ley de vigor, en la ley del 25 de enero de 1862, contra los franceses y el imperio. Y además, pues esa misma ley la puso en vigor durante la revolución, pero contra los enemigos de la revolución. Entonces este güey era un fanático de Obregón. Obregón era un fanático de Juárez, muy cabrón. O sea, el güey, no sé, le mamaba el enano. También decidió que la constitución se hiciera, que era... donde se hizo la constitución era porque Juárez había ganado en el mismo lugar donde ganó el imperio en el 1867. O sea, donde se hizo la constitución, ahí mismo Juárez ganó y dijo, aquí la quiero hacer. También se dice que siempre la revolución costó millones de vidas mexicanas, y no es así. Es un hecho que se perdió 1 millón de vidas entre 1910, que fue el censo del Porfiriato, y en 1921 se hace un nuevo censo. Ahí en el 1910 eran 15 millones de habitantes y en el 21 eran 14 millones. O sea, si diseccionamos esta cifra, pues más o menos combatiendo murieron 350,000 personas entre 1910 y 1917. 150,000 más o menos fueron los que se desplazaron y que se fueron a Estados Unidos o se cambiaron a otros lados. Entonces ya no se supo qué pasó. Las otras 500,000 fueron las que murieron en 1918 por otra gran pandemia, que fue la de la gripe española, conocida como la influenza, que pues en el mundo costó 50 millones de vidas, y aquí en México solo 500,000, sin tecnología. Y ahorita con tecnología 600,000 con el COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gatell? Como allá en esas épocas que vivíamos de sotol, con una gripe española, que 50,000 millones en el mundo. Es que nos había pegado la viruela, güey. Llegamos a los virus españoles. Y acá solo 500,000. Pero ahorita con la... Pues es que también había un chingo de crecimiento en la población del mundo, ¿no? Desde 1920 a 2020. Oye, pues sí. Pero igual, allá mueren 50,000 millones. Con el COVID acá nomás, que fueron como menos de 10 millones todo el mundo. No sé. Más o menos. O sea, no fue mucho el impacto. Por eso están soltando otras gripes, porque la guerra todavía continúa. Pero acá en México, sin tecnología, con la influenza murieron 500,000. Con el COVID, 600,000. Con tecnología, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Vamos para atrás o qué chingados? Está evolucionando, pero al revés. Y ahí en el monumento a la revolución, primero no fue pensado como un mausoleo. Originalmente iba a ser la parte frontal del nuevo palacio legislativo que mandaba hacer Porfirio Díaz. Pero si no sabían qué hacer con la estructura, después de la revolución, pues hicieron el monumento, lo crearon, pero luego el sistema político priista, o sea el PRI, se le ocurre ir trayendo los restos de los personajes. Ahí Carranza, ahí está Madero, ahí está Calles, ahí está Cárdenas y ahí está Villa. Los que no están es Zapata, porque los zapatistas dijeron que los muertos ahí no. Bueno, más bien sí muertos, pero ellos no. Zapata está en Cuautla, y el otro que no está es Obregón, porque lo quemaron y está... Sus restos fueron tirados al océano. Así. Está con ellos, con su familia, ¿no? El caso es que los restos de Pancho Villa, que están en el... ¡Ay, me moviste, gato! No. ¿Dónde me quedé? Los restos de Pancho Villa. Sí, pero es que el gato me lo movió hasta el inicio. Aquí está. El caso es que los restos de Pancho Villa que están en el monumento de la revolución no son de Pancho Villa. ¿Cómo? Sino de Pancha Villa. ¿Cómo? ¿Nani? Sí, te lo explico por qué. ¿Cómo es esto? Bueno, en 1923 asesinan a Pancho Villa. El 20 de julio del 23 asesina el gobierno, decide enterrarlo en Hidalgo del Parral, donde lo asesinaron para evitar que lo llevaran a Chihuahua y hubiera tumultos. No sabemos, tumultos, ¿no? Entonces, en 1925 alguien profana la tumba y le corta la cabeza. Ya saben esa historia, ¿no? Entonces a partir de ahí no sabemos dónde está la cabeza y quién.
o quiénes la tienen. Muchos No, por ahí. pues ya no existe esa cabeza, güey. Por ahí en ese momento se dice que había una sociedad de huesos y cráneos en Harvard que se la llevó para estudiarla. Pues, puras mamadas, ¿no? La verdad es que no sabe qué sucedió con esa. Pero de más se dice que fue un ancestro del negro Durazo el que vio un letrero después, que vio un letrero que decía que los gringos buscaban la cabeza y por un precio de $5,000 por la cabeza de Villa. Entonces el abuelo o bisabuelo del negro Durazo entendió literalmente que le daban 50,000 por la cabeza de Villa. Entonces fue a profanar la tumba, a cortarla, y cuando el ejército se da cuenta que había hecho, pues para evitar levantamientos, Me pagaron el dinero. de todo ese desmadre, entraron por ahí. Ya me perdí. Ah, sí, vacío le entraron por ahí, se perdió su versión, la manejaba Paco Ignacio Taibo II en su biografía narrativa de Pancho Villa, ¿no? De Villa, pero lo interesante es que entonces, obviamente, había profanado una de las esposas, una de las 28 esposas de Pancho Villa, porque el güey tenía 28, se casó con todas, y a todas, con todas estaba, o sea, con todas las atendía bien. Qué pro. Ajá. Fue a cambiar los restos de Pancho Villa del Panteón de Hidalgo del Parral a otra tumba. Y curiosamente por esos días había una mujer que llegó a Hidalgo del Parral porque quería cruzar a Estados Unidos, pero venía muy enferma de cáncer y fallece. Entonces ahí donde la familia de Villa mete a la tumba original de Villa a esa mujer desconocida. Me imagino que tuvieron que también que cortarle la cabeza, ¿no? Para que consiguiera. Como que ahí está, sí tiene cabeza. Ajá. Y pues la sepultaron y todo muy bien. Y ya le ponen por allá de 1976 al gobierno de Echeverría. Se le ocurre que ¿por qué no traemos a los restos de los... Ajá, a Guillermo, a Memo acá a los restos? Entonces se manda la condición que agarran el cadáver y está prácticamente huesos. Lo curioso es que nadie se percata de que llevaba un hermoso vestido negro de encaje. Entonces, por lo que sabemos, en general nunca usó uno de estos vestidos, que sepamos. Entonces, se lo llevan a la Ciudad de México y es donde entierran el monumento a la Revolución. Por eso se dice que es Pancha Villa y no Pancho Villa quien está ahí. O sea, es un desmadre totalmente. Pero se me hace muy curioso que no se dicen, pues trae vestido, pues se lo quitamos y no, ya. se me hace más cagado que vivieron el cabello. Ay, pero este tiene cabeza. ¿Sí? O sea, yo me imagino que se lo quitaron. A lo mejor y no. O sea, yo fui, pero no vi los restos. O sea, no están así de que... ¿Quieres verlo? De que vas y luego, ¿quieren ver un cadáver? ¿Y quieres ver un muerto? Porfirio Díaz al final sale del exilio y va a morir a París el 2 de julio de 1915. Y esa es la fecha que no lo han podido traer porque su familia quiere que lo traigan con honores de jefe de Estado. Y obviamente por todo lo que sucedió en el gran villano de Porfirio Díaz no quieren hacer eso. Que igual hay matices, ¿no? De que sí, fue un villano, hizo un gran desmadre, pero güey, fundó escuelas, fundó hospitales, hizo un... O sea, como el Hitler mexicano. Hizo como el Hitler mexicano, pero hizo cosas buenas. Sí, por eso, o sea, Hitler hizo un chingo por Alemania, pero pues... Para los demás no. Pero pues ahí hay unos, hay como que... Ajá. Como que ves ese lado, ¿no? De la historia de la Alemania nazi, de que pues sí estábamos en la quiebra total, pero la Alemania sobre el país más rico del mundo en ese momento. El más rico del mundo en ese momento. Hicieron un chingo de avances médicos y tecnológicos y luego, pero ahí está, ¿no? Como que, pero es como... lo mismo pasa con Porfirio Díaz, hizo un chingo de cosas buenas por el país. Era maquiavélico. Pero todos se acuerdan de todo lo demás. Si eran maquiavélicos, como que... El video justifica los medios. Porque se hicieron un chingo de avances. Que todavía hasta la fecha se usan esos avances. De hecho, uno de los libros más importantes en medicina... De hecho, todos los medicina, taxis en Ciudad de México son un bocho. Sí. Uno de los libros de medicina más importantes era uno alemán que básicamente tenía toda con exactitud el cuerpo humano a detalle, pero pues fue hecho con fotografías de judíos, ¿no? A base de restos de judíos. Obviamente está prohibido, pero es el libro más exacto que hay de medicina. Qué jodido, ¿no? También, porque eso como que, o sea, pues está el libro y todos saben que es el libro más avanzado en medicina, pero es como que no lo podemos. Está prohibido. Es que no lo o sea, sí lo pueden comprar, o sea, ya no se hace ediciones, por eso está hiper carísimo el libro, pero pues lo pueden encontrar por ahí. También, o sea, muchos médicos sí se agradecen a lo que hubo en Alemania porque los avances médicos, o sea, es muy cabrón.
que lo hicieron ellos, porque ahorita no se podrían repetir esas hazañas. Pues un chingo de cosas en general del siglo pasado ya no se pueden hacer. No, porque sería totalmente la gente está loquísima con el experimento del Little Albert. Ajá. Vamos a casarle, tenemos un bebé y todos, ok. O sea, es De que un loco, que así, de que loco, hay que traumatizar a un bebé. Me parece bien. O sea, obviamente todo ese conocimiento ya ahorita pues se usa, pero es como de ahorita no se pueden repetir esos experimentos, tanto en Alemania como ya en Corea se hicieron un desmadre, también en Japón hubo su desmadre, en China también hubo su desmadre, pero bueno, ¿no? Entonces pensando como, también hay que decir que Francisco y Madero, primero, no son dos personas, es que, primero, el güey firmaba como Francisco Ignacio, aunque mucha gente piensa que se llamaba Indalecio, ¿no? El güey se llamaba Ignacio, pero nada más que en ese entonces Ignacio se seguía escribiendo con Y. Después ya se escribió latinazo con I latina. Pero bueno, los padres de Madero eran devotos de Francisco de Asís y de Ignacio de Ayala, por eso se llamaba Ignacio. Hay una versión espiritista que dice que él se cambia el nombre de Ignacio por el de Alessio, pero no hay que lo sustente. Básicamente era que él estudió con los jesuitas y que estos eran de la letra con sangre. Entonces lo rechazan a Madero, y ya cuando él conoce el espiritismo lo rechazan y él se cambia el nombre. Por eso, pero es una fumada totalmente. Pero bueno, Madero es el primer personaje de la historia que aplica la de no eres tú, soy yo. Así como la esposa... No, ese tuvo que haber sido Julio César, ¿no? No, él aplicó otra. ¿Qué aplicó? Él aplicaría más bien la de... No sé, pero este sí aplicó la de no eres tú, soy yo. Digo que sí, es Julio César el primero que dijo no eres tú, soy yo. A lo mejor. Pero aquí en México fue Madero. ¿O ¿cómo se llama el que condenó a Jesucristo? ¿Judas? No, el juez. El juez. ¿El otro Judas? Es que es Judas el que lo entrega. ¿Pero cómo se llama el juez que lo condenó? No me acuerdo. ¿Pilato? Sí, ¿no? Pilato de... sí. Él fue el primer, no eres tú, soy yo, ¿no? No soy yo, eres tú, ¿qué? No eres tú, soy yo. Pero aquí Madero lo aplica a su esposa Sara Pérez. Así como el de Mejor como amigos que se le aplicaron al presidente Largo de Tejada. En el caso de Madero, conoce a Sara con 18 y 19 años. Y siendo un hijo de las familias más ricas de México, se preguntó el güey, ¿por qué quiero novia? Y le dice, no eres tú, soy yo, estoy algo confundido, dame tiempo. Y la corta. Y el güey se va de pedo, ¿no? O sea, de fiesta, mujeres, desmadre. Pero cuando unos años después se da cuenta que sí era el amor de su vida y le ruega y se casan en 1903, que eran épocas donde podían prometerse que iban a amarse porque la eternidad pues duraba 10 años. Que era lo que duraron casados, 10 años, y luego murió. El güey estuvo un año rogándole con cartas, con poemas, con canciones, con sonatas, mandaba serenatas, mandó a los primeros mariachis. Ya sé, te imaginas, vendrían en esta casa, aquí, vamos, que necesito que toque una canción, ¿para qué? O sea, los güeyes así bien confundidos, pero es que háganme caso, ándale pues. Y ya fueron a cantarle a Sara, le mandaba poemas, le mandaba cartas, porque el güey le rogaba que volviera con él, porque era el amor de su vida. Al final, pues sí, no, llegaron. Por eso en el caso de Homero, pues, le rogó durante un año con cartas. Ahora, quien dice que el actual es el régimen en el que más la prensa ataca al gobierno, y no, durante el gobierno de Madero hubo un periódico que se llamaba El Zarape de Madero, porque jugaba con los nombres de Madero y su esposa Sara, Zarape. Entonces, Sara Pérez de Madero, ¿sabes? El Zarape de Madero. Entonces, Madero, aunque estuvo en circulación durante todo... Exacto. Cuando estuvo en circulación, Madero no lo prohibió. Tampoco lo leía en público, porque decía muchas cosas. También recalcamos que el baile de los 42 fue totalmente cierto. De hecho, hay varias caricaturas de José Guadalupe Posada sobre el acontecimiento. Uno de los grabados más célebres es donde se le ve la cara con los 21 hombres y los 20 hombres vestidos de mujer. Todos los con la misma cara. Entonces, se supo perfectamente, para los que no sepan, el yerno de Porfirio Díaz, que era Nacho de la Torre, estaba casado con la más amada de las hijas de Porfirio Díaz, que se llamaba Amada de Díaz. Entonces, Porfirio está imputado con su yerno porque él quería mucho a su hija, y su hija no está... Oye, me entró una revelación.
¿Tú crees que la gente que se apellida de la Rosa o de la qué o de la tal o sea porque ¿quién es ese güey? Ah, es Ignacio de la Rosa. Y luego pues la Rosa siendo la mamá, ¿no? Sí. Y luego como que así se quedó. De hecho, sí. ¿Sí? Así se fundan los apellidos. Sí, de los de la, ¿no? Por lo menos. Qué Pero mamada. los apellidos, por ejemplo, como casas y esas cosas eran cosas que hacían. Sí, eso sí me lo sabía, que si te apellías Guerrero era porque... Mi apellido Salas, mi familia hacía Salas. Sí, o sea, que si eras Herrero, tu papá era Herrero, ¿no? Ajá. Pero el que se hace una jalada ese es el que me entró la revelación de que pues, sí es cierto. Si te Eso se apellidas usaba de la mucho Rosa- aquí en México. Eso se usa Porque era aquí en mucho México. de el hijo de tal. Eso se usa mucho aquí en México. Hay un monólogo de Franco Escamilla que todavía pasa. Sí, todavía. Entonces, sí se me hace acá como mamoncillo, ¿no? De que es de la Rosa. Ah, ok. Y ya cuando se va a registrar, pues, ¿quién eres? Soy Ignacio. ¿De quién? De la Rosa. Ah, ok. Para que supieran quién era. Qué jalada. Pues entonces aquí, ¿no? El yerno de Porfirio Díaz, que era Nacho de la Torre, pues estuvo totalmente cierto que existió pinturas y documentación de que fue el baile de los 42, que eran 21 hombres y 21 hombres vestidos de mujer. No sé si hubo relaciones ahí, desconozco totalmente, pero el evento sí ocurrió. Me niego a confirmar. Sí, me niego a confirmar y a negar esas declaraciones. Y gracias a la novela histórica de Pedro Ángel Palou, que se le ocurrió escribir una escena donde supuestamente Zapata tuvo una relación con Nacho de la Torre, o sea, una relación de besito, te la mamo o no sé qué, porque en algún momento fue caballerango en una hacienda de Nacho. No hay documentación ni consta esto, pero ahí está, ¿no? O sea, ahí está el hecho. Y al final, aunque lo presentan a estos personajes como los super amigos, realmente se odiaban entre sí. A Carranza le cagaba Madero. Carranza, de hecho, mandó a asesinar a Zapata. Eso sí es bien conocido, ¿no? Que Carranza era bien como de que todos me cambian pinche mal. Carranza, de hecho, mandó a asesinar a Zapata. Y acá... No, Carranza mandó a asesinar a Madero. Zapata, Calles y Obregón mandan a asesinar a Carranza. Luego Cárdenas expulsa del país a Calles y Calles junto con Obregón manda a asesinar a Villa. Entonces es un desmadre ahí de los supuestos super amigos que nos pinta la SEP, que son como los vengadores de la revolución. Pero son los Thunderbolts. Son los Thunderbolts, se cagaban. Era como el escuadrón suicida. Porque una hora ellos juntos y ya se querían suicidar. Pero esos eran los personajes de la revolución. Y pues hasta ahí la historia de la revolución, que es una historia bastante reciente. Esos eran los personajes, cómo se cagaban entre sí y sus recuentos, ¿no? Yo sigo afirmando que Zapata sí era totalmente homosexual. Se sabe. O mínimo bisexual, porque creo que tuvo amoríos por ahí con ciertas mujeres. Creo que dejó descendencia, entonces... Mínimo bisexual porque, sí, no, porque no solo con Nacho de la Torre hubo unos atrances. Hay una documentación por ahí que tal vez hubo con otros generales. Entonces se sabía que el señor de bigotes largos le tiraba para ambos bandos. Por eso sale en Huevo Cartoon los huevos rancheros. Los huevos rancheros. Que ya se hizo canon en Twitter el Huevo Cartoon posteo que ya casi son LGBT. Esos sí son canon. Okay. Pero bueno, pues bien, por ese es el desmadre de la historia de nuestro querido México de oro, más o menos. Obviamente, pues hay un montón de guerras y guerrillas que podríamos contar, sí, pero es un desmadre. Es un desmadre. La guerra de reforma. Pero si quieren, en algún momento les traemos la guerra de los pasteles, porque se está cagada. Ay, cabrón. Pues ahí está. ¿Qué conclusión tienes? Conclusión, pinche. Como dijo Dalí en México, no quiero volver a un país que es más surrealista que mis pinturas. Esa frase de Dalí siempre se me ha quedado. Sí. De hecho, me acuerdo que una vez me pidieron hacer un escrito en psicología o no me acuerdo qué. Si era de psicología, era algo respecto al cine mexicano, creo. No sé por qué. Pero puse eso, lo de. Pues esa frase de Dalí. Porque dije, la voy a meter con calzador, pero esa frase entra en mi ensayo. No puedo soportar vivir en un país más surreal que yo. Joya de frase. Para mí esa es mi conclusión, güey. México es muy surrealista. Yo también lo voy a poner. Güey, es que el primero la Yo digo que también por eso la SEP lo resume así bien culero, porque es que si contamos cada detalle va a estar bien culero. Sí. Es que es muchas cosas muy... Miren, si quieren, luego... Miren, les recomendaré un podcast que se llama México Bizarro. México Bizarro. Ahí encontrarán unas cosas, unas joyas de si quieren conocer estas cosas de la historia de México, de cómo hacían unas mamadas y unas jaladas.
De que, o sea, les digo, o sea, la independencia fue por un grupo de whitexicans que no recibían el dinero que querían, que estaban acostumbrados. La revolución fue un grupo de güeyes que se odiaban entre sí, nomás porque se les hinchaba el huevo. O sea, esos personajes, aunque los pintaban de que eran superhéroes, super amigos, machotes, la verdad es que no. Y pues ahí lo tienen, ¿no? Y la conquista española, pues los españoles realmente llegaron y dijeron, ¿qué desmadre hay aquí? Los indígenas dijeron, mira, aprovechemos esto, derroquemos a los mexicas. Entonces ya conocen un poco más de la historia. Y pues nada, esta fue la historia verdadera jamás contada de México. Ya después les traeré la historia mitológica de México, ¿no? De los mexicas, que son los aztecas, de los indígenas que estaban, de los pueblos indígenas que estaban alrededor, porque son varios dioses, se chocan ahí entre varias cosas, ¿no? Ya les platicaré ese desmadre mucho más adelante. Y les recordamos que nos sigan todos perros. Sí. Para nada, porque no posteamos nada, pero ahí síganos, ¿no? Pero síganos porque nuestro sueño es tener gente que nos siga. Como que sí. Armar un culto. Armar una secta y no pagar impuestos como las iglesias. Yo que sí. Y les recordamos que César es un extraño enemigo en los vidrios. Bye. Bye.